¿cómo va? En este video vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de límites dobles, pero antes haremos un repaso muy rápido con límites en una variable. No vamos a trabajar con la definición topológica porque nuestro objetivo no es demostrar, sino ir directamente al cálculo y a los problemas que pueden aparecer. En una variable, cuando escribimos que el límite con x tendiendo a de f de x es igual a L, estamos suponiendo un límite finito, x tendiendo a un valor. Por ejemplo, si tenemos una función cuadrática como esta, f de x igual a x al cuadrado más 2, si hacemos el límite con x tendiendo a 1 de la función, lo que podemos observar es que ese límite da 3. Lo que uno hace siempre es la sustitución numérica, reemplazar a x por el valor y hacer las cuentas. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que la imagen de 1 a través de la función coincide con el límite cuando x tiende a 1 de la función. Esto significa que la función es continua justamente en este punto, en el punto de coordenadas 1, 3, como lo podemos ver en la gráfica aquí, en GeoGebra. En general, cuando tenemos una función continua, el límite con x tendiendo, en este caso a, va a ser un valor que va a coincidir con el valor que toma la función en ese punto. Aquí se lo indicó de esta manera. Esta es la condición justamente de la continuidad. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Sabemos que no está definida en 2 y nos interesa calcular justamente el límite cuando x tiende a 2. Llegamos a la conclusión cuando hacemos la sustitución numérica que se trata de una indeterminación tipo 0 sobre 0, cociente de infinitésimos. Podemos salvar esa indeterminación mediante las estrategias que ustedes ya han estudiado, en este caso factoreando el numerador y haciendo la simplificación correspondiente. Recuerden que la podemos hacer porque teniendo en cuenta que x tiende a 2, esto es tendencia. X nunca va a tomar el valor 2. No me importa lo que ocurre justo en 2. Estoy trabajando en un entorno reducido de 2. Por eso me asegura que x no toma el valor 2 y que puedo simplificar. Luego de ello se fue la indeterminación y me queda el límite cuando x tiende a 2 de la función igual a 4. Podría haber aprovechado la regla del L'Hopital también, derivando el numerador, derivando el denominador. Recuerden que no es la derivada de una división, sino que tenemos que derivar por un lado el numerador, por otro lado el denominador, por supuesto si se cumplen las condiciones para poder aplicar la regla, y llegamos efectivamente al mismo resultado. Bueno, y en este caso en GeoGebra vemos la gráfica, ingresamos la función y aquí deliberadamente marcamos este punto que no pertenece a la gráfica. Es decir, va a ser una recta con un agujero justamente en el punto de coordenadas 2, 4. Alguien podría pensar que la gráfica de esta función va a ser igual a la gráfica de esta. En realidad es la misma recta salvo un punto, o sea que es una función diferente. Estaríamos ante esta situación. Si bien la función no está definida en el punto, el límite podemos calcularlo. Y en este caso tenemos una función definida de la misma manera que la anterior, con la salvedad de que vale esta expresión cuando x es distinta de 2, y en x igual a 2 le asignamos arbitrariamente el valor 1. O sea, el límite se va a calcular de la misma manera, con la misma estrategia, pero la diferencia es que la función, cuando x vale 2, vale 1. Es decir, vamos a tener el mismo gráfico, salvo que a 2 se le asigna, como dijimos arbitrariamente, el valor 1. Generalizando en un gráfico tendríamos una situación como esta, donde la función no coincide con el valor del límite. Tanto en esta situación como en la que vimos anteriormente,
decimos que la función es discontinua en el punto A. Aquí se trata, por ejemplo, de una discontinuidad evitable, dado que podemos redefinir la función para que sea continua, asignándole justamente en ese punto el valor que toma el límite. Forzamos la tercera condición que ustedes conocen para verificar la continuidad. Si pensamos en los tres casos que analizamos, donde tenemos un gráfico en general, el anterior y el primero, donde la función es continua, en realidad lo que estamos haciendo para calcular el límite, este límite, es acercarnos al punto por derecha y por izquierda. Es decir, tomamos valores mayores a A y nos vamos aproximando por derecha, y valores menores que A y nos aproximamos por izquierda. Por supuesto que esta es una visión totalmente intuitiva, pero la idea es que podamos entender qué es lo que ocurre. Es decir, cuando nos acercamos al punto desde un lugar determinado, por ejemplo desde la derecha, o como dijimos antes, con valores mayores que A pero próximos a A, lo indicamos de esta manera. Ese es el límite lateral derecho. De la misma manera, si nos acercamos a A por izquierda, con valores menores que A, pero insisto, nos vamos aproximando cada vez más, vamos a decir que ese es el límite lateral izquierdo. Lo que podemos comprobar en los tres ejemplos anteriores, que estos dos límites laterales coinciden, y que coinciden justamente con el límite que nosotros escribimos de esta manera. Repito, uno sobreentiende que X tiende a A o se acerca a A por derecha y por izquierda en forma simultánea. Ese es el límite. Podemos especificar, en algún caso particular, si queremos ver el comportamiento de la función o a qué valores se acerca la función cuando nos acercamos por derecha o bien por izquierda. Y en este último ejemplo vamos a estudiar esta función, módulo de x dividido x. Lógicamente que el dominio van a ser los reales excepto el 0, como ustedes pueden apreciar. Y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Efectivamente, cuando yo me acerco a 0 por derecha, estoy dándole a x valores positivos. El módulo de x va a coincidir con x, con lo cual este límite, como pueden ver, va a ser 1. Del mismo modo, cuando x tiende a 0 por izquierda, cuando yo me acerco a 0, en este caso van a ser valores negativos próximos a 0, ustedes saben que el módulo de un número negativo es el opuesto de ese número, ¿no? Con lo cual, el módulo de x es menos x y el resultado del límite va a ser menos 1. En definitiva, los límites laterales son distintos. Lo que puedo afirmar es que no existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Repito, cuando me acerco a 0 por derecha, me da un valor. Por izquierda me da otro valor. Y esta es la conclusión. Habría otras variantes, pero no tenemos tiempo de detenernos porque el objetivo es llegar a límites dobles, límites para funciones de dos variables. Seguramente ustedes reconocen esta función. Vale 1 para los x positivos, vale 0 cuando x es igual a 0 y vale menos 1 cuando x es menor que 0. Es muy parecida a esta, pero no es la misma, porque le asignamos justamente a 0, donde esta no está definida, el valor 0. Esto es lo que se llama función signo, que la tenemos graficada aquí. Claramente vemos que en 0 la función tiene una discontinuidad. Se llama discontinuidad esencial, con un salto finito. Independientemente de que en 0 esté o no definida una función de estas características, lo que estamos comprobando es que el límite cuando x tiende a 0 no existe. Porque por derecha, en este caso me acerco a 1, y por izquierda me acerco a menos 1. Y para el caso general tendríamos un gráfico de estas características. En A puede o no estar definida la función. Lo que sí
vemos que tenemos un salto. La función está cortada, dicho en forma vulgar. Esto significa, como dijimos anteriormente, que la función es discontinua en x igual a a, en este caso con un salto finito. Pero lo que caracteriza ese tipo de discontinuidad es que el límite no existe. Y para culminar esta síntesis de cálculo de límites de funciones de una variable, hagamos referencia a los 7 casos de indeterminación. El cociente de infinitésimos, ya dimos 0 sobre 0. El cociente de infinitos. La suma de infinitos de distinto signo. El producto de un infinitésimo por una función que tiende a infinito. Podrá ser más o menos infinito. Lo mismo aquí, puede ser más o menos infinito tanto el numerador como el denominador. Y recordemos que son tendencias. Las 3 indeterminaciones exponenciales: 0 a la 0, 1 al infinito e infinito a la 0. Y llegamos ahora a las funciones de 2 variables. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de límites. Igual que en el caso anterior, no vamos a trabajar con la definición topológica porque nuestro objetivo no es demostrar. En este caso aún sería más complejo. Se suele trabajar de manera vectorial y después dar ejemplos para funciones de cualquier número de variables. Nuestro objetivo es el cálculo y de ver los problemas que surgen. Vamos directamente a un ejemplo. Supongamos que tenemos un campo escalar, una función polinómica en 2 variables, y pretendemos calcular el límite, y fíjense aquí la diferencia, cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Aquí está la diferencia con las funciones en una variable. Vamos hacia atrás. En una variable me puedo acercar al punto de 2 formas: por derecha y por izquierda. En este caso, cuando yo escribo o yo pretendo calcular este límite, que en este caso estamos hablando por supuesto de un límite finito, yo tengo infinidad de formas de acercarme a este punto, al punto 0, 0. Recordemos que el dominio de un campo escalar está en el plano. Vamos al gráfico y GeoGebra. Miremos algunas de las infinitas formas que tengo de acercarme al punto 0, 0, al origen de coordenadas, al punto en el cual estoy calculando el límite. Aquí. No tengo solamente 2 maneras como en límites en una variable. Me puedo acercar según los ejes cartesianos, por ejemplo según x, según y, según rectas que pasen por ese punto, obviamente, por el origen de coordenadas. Aquí tenemos graficadas algunas en color negro, de toda la familia de rectas que pasan por el origen. Podría acercarme por parábolas de segundo grado, que están dibujadas en rojo. Tomamos 2 parábolas semicúbicas de grado 3, en azul, en verde, y podemos pensar en toda una serie de curvas que pasen por 0, 0. Cuando uno escribe el límite de esta manera, quiere decir que me estoy acercando de cualquier forma, por todas las infinitas formas, al punto 0, 0. Y sin embargo, la función, o sea, el valor que va a tomar el campo escalar en ese punto, estamos hablando de una superficie en R3, va a ser, concretamente en este caso, menos 7. Aquí viene la complejidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en el caso de esta función, concretamente, que es polinómica, que está definida en todo R2, no tengo problemas, la función es continua. Entiéndase bien esto, aquí estoy hablando de tendencia. Cuando me acerco a 0, 0, de las infinitas formas, la función tiende a menos 7. Por tratarse de un polinomio de una función continua, evidentemente, en 0, 0 la función vale menos 7. Aquí no tenemos problemas de cálculo. Veamos lo que ocurre con esta función, definida en todo R2, excepto en el origen de coordenadas. Y vamos a calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0. Y aquí está la cuestión. Por lo pronto, tengo un problema de cálculo. Tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Una estrategia, pero pensada para probar la no existencia,
es hacer los límites sucesivos o reiterados, también llamados límites iterados. ¿En qué consiste? L1,2 significa hacer tender primero x a 0 y luego hacer tender y a 0. Si lo hacemos, cuando hacemos tender x a 0, fijémonos en el numerador y en el denominador. Se anulan los primeros términos. Me queda este límite en una variable, cuyo resultado es -1. Por otro lado, la otra variante, hacer tender primero y a 0 y luego x a 0. Cuando hago tender y a 0, se anulan los segundos términos, tanto en el numerador como en el denominador, y me queda un límite en una variable cuyo resultado es 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Vayamos a GeoGebra. Aquí tengo representado el campo escalar. Veamos la tendencia. Aquí apreciamos lo que me indica el primero de los límites que calculamos. Fíjense que se acerca a -1. Ahí lo vemos. Me refiero concretamente a este primer límite. Fijando primero x0 tendiendo x a 0, vemos lo que pasa cuando y tiende a 0. Por otra parte, veamos lo que ocurre en la otra situación. Es decir, fijando y igual 0, tendiendo primero y a 0 y luego ver la tendencia cuando x va a 0. Evidentemente, como lo podemos ver en el gráfico y lo podemos comprobar, puedo afirmar que el límite no existe en el origen de coordenadas. ¿Por qué razón? Porque encontré dos direcciones a partir de las cuales, siguiendo una, la función tiende a un valor y siguiendo otra, la función tiende a otro valor. Repetimos. Al ser diferentes estos dos límites, puedo afirmar la no existencia del límite doble. En cambio, si estos límites tuvieran el mismo valor, no tengo información. En ese caso, debo intentar por otros caminos. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo video. Hasta luego.